Para mí la mayor fuente de inspiración es la investigación. La investigación se puede entender como observaciones directas, participativas o no, de un personaje en su entorno, entrevistas, cuestionarios, documentación, todo esto sirve. Pero a mí me parece que una de las investigaciones más poderosas es cuando un personaje no sabe, ni yo mismo sé que yo estoy investigando. Esto se hace en la cotidianidad, por decir, en un parque, en un gimnasio, en un bar, etcétera. Conoces a alguien y te empieza a contar y lo que tienes que hacer es simplemente escuchar al personaje. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar las historias porque a partir de todas esas historias, a partir de esas cosas que me cuentan, eso en un futuro puede ser un gran material para crear un personaje. Una de las anécdotas que me gustaría contar es, por decir, cómo fue o cómo nació el Cristero, que fue uno de los personajes por el que más utilicé todas estas herramientas de trabajo de campo, de salir con el personaje y mirar la gente cómo reacciona, qué piensa, cómo le debate al Cristero. Yo salía metido en el papel a hablar como el Cristero, de acuerdo a las posiciones que tenía el Cristero. Entonces, el Cristero nació en México. En una estancia que yo tuve en la universidad en México, yo allá escuché, yo me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta y todo el mundo estaba hablando y conversando, entonces hablaban temas familiares, hablaban temas de sexo, hablaban temas de trabajo y después cuando ya la gente se está poniendo como un poco fiesta porque no era un baile sino como un ambiente más de conversar, empezaron a hablar de cosas como espantos, cosas extrañas y entre esas entró la conversación de un abuelo de uno de los pelados que era cristero. Entonces el pelado empezó a decir que su abuelo como que espantaba en la casa materna, especialmente en el baño, que por los muertos que había hecho pues en nombre de Dios, etc. Eso se me quedó. Y cuando ya volví a Colombia, yo entré a la escuela de actuación, el taller del actor de Medellín. Empezamos a crear personajes para un cortometraje, que esa es la idea pues del curso. Al final lo que se quería era que hubiera una producción hecha por los estudiantes. Lo que había que hacer era presentar propuestas de personajes y yo me acordé del Cristero. Yo ya había hecho una parte investigativa que era escuchar en mi cotidianidad alguna cosa, escuché eso. Después pasé a la parte de investigación formal, que es documentarme, busqué en internet eso que era, vi que los cristeros efectivamente existieron en México, como en 1900, alguna cosa así, y lo que pasó fue que los religiosos tomaron las armas porque no los dejaban tener casas ni participar en la política. Entonces una de las primeras propuestas que yo presenté fue que era un padre que en el confesionario escuchó todos los pecados del pueblo. Entonces el padre decía, hasta que yo estaba en mi habitación, pues el cristero que le puse Rafael, uno ya empieza pues a armarlo y eso es para las dos. Ahí lo que estoy haciendo es creando. Y también es una parte de interpretación, porque ya uno empieza a mirar, bueno, cuáles son las emociones. Es muy importante uno construir un personaje en su tridimensionalidad. Si es un guionista, la parte física, psicológica y la parte social. Esa es como la tridimensionalidad de un personaje. En la física está todo lo que es el sexo, la edad, la altura, el color, etcétera. En la psicológica está toda la parte interna del personaje, como sus sueños, sus miedos, sus facultades, sus cualidades, etcétera. Y en la social es como todo el entorno del personaje, qué hace, qué ocupación, educación, clase social, etcétera. Esa tridimensionalidad hay que tenerla en cuenta para tener una creación completa de un personaje. Entonces, ¿qué iba, Cucho? Yo empecé pues como a crear ese personaje, el cristero, y los ejercicios actorales ya en ese tiempo eran mirar las propuestas de cada uno y los profesores, porque primero era una preparación con profesores también muy profesionales y otros invitados le descartaban. Yo me acuerdo que hay veces descartaban no, ese personaje está
está muy quemado ya, siempre lo mismo, necesitamos cosas que innoven, Entonces, esa creación de ese cortometraje que se llama, que en sí al final fue un largometraje, El Cristero, La Línea en Cruz. La Línea en Cruz fue una creación de todo el entorno, los profesores. Por ejemplo, le decían a uno, ese personaje está muy plano porque es muy visible, que es un padre, entonces está, y que se vaya con eso. Uno siempre tiene diferentes roles, uno no es solamente un padre, sino que es deportista, a la vez es docente, etc. Uno tiene otros roles. Con toda esa creación, o le decían a uno, mira, ¿por qué no te pintas el pelo? Como le llegaron a decir a otro parcero. O por qué no te haces una cruz en la cabeza de pelo, porque uno cuando entraba a escena siempre estaban ahí para corregir, decían no, ese diálogo muy predecible, muy fabricado. Incluso eso era uno de los mayores filtros. En esa escuela yo me acuerdo que empezábamos como 30 y al final terminamos como 5, pero ¿por qué? Porque uno entra a escena y el director de allá, que es Julio Rueda, es un poquito pues como cuchilla. Él ha participado en varias producciones como El Cartel de los Sapos, La Caravana de Gardel. En sí, es un señor muy preparado, más que todo en el sentido de casting. Si a él no le parecía, te decía ahí mismo. Él tranquilamente podía decir, dedícate a otra cosa. Zootecnia, zoofilia, construcción de puentes festivos, hay veces en tono burlón, otras veces en tono muy serio. Entonces eso hacía que la gente se iba, ponía mucho trabajo. Hay una posición por parte de los directores de que un actor tiene que ser una persona preparada, tiene que ser un intelectual con las capacidades suficientes para entrar a las dimensiones que previamente entra un guionista y un director. Entonces, un actor se recomienda que tenga conocimientos en comprensión lectora, se mandaban como tarea libros, películas. Para la próxima clase necesito que se vean tales películas que vamos a hablar de ellas. Para la próxima clase necesito que preparen un monólogo. Para la próxima clase necesito que interpreten esta escena, y se la pasaba a uno. Entonces todo ese trabajo, el que no lo hiciera, y le se iba saliendo porque no aguantaba el voltaje. Un actor cuando entra a interpretar un personaje, todo esto que les he estado diciendo son elementos que le ayudan a fortalecer esa interpretación, a usted creerse las cosas, que cuando usted entra a escena, usted crea fervientemente en su personaje, usted vive su piel. La parte favorita mía es trabajo de campo, que es salir con su personaje. Yo me acuerdo que una vez yo iba para una escena que tenía que preparar. Yo entraba a las 6 de la tarde y ya estaba un toque cogido. Y lo que hice fue ponerme mi vestuario. Cuando eso, el Cristero todavía era sacerdote. Y salí. Yo tengo una scooter y ahí en la gavetica de la moto metí la Biblia que yo hice de cartón para meter la pistola dentro de la Biblia, y la metí en la gaveta y salí. Y bueno, y me paró un retén de policías que muchas veces es solamente una requisa, hay veces ni lo hacen bajar a uno, le dice alce las manos, y me empezaron a requisar, ni me había quitado el casco y me dijeron padre, la bendición, y de una yo se las eché, pues yo como para salir porque iba para clase rápido, yo se las eché a Dios los bendiga, tin. Y cuando el otro policía, no el que me estaba requisando, sino el compañero, me va diciendo es que ábrame la gaveta, yo miro una cosa. Yo se la abrí relajado, cuando él llegó y la alzó y una Biblia bacana, y medio la abrió así. Cuando vio esa pistola, esos dos manes se pegaron mera zarada, el otro llegó y metió la mano al ferro. Entonces yo ahí sí me quité el casco, cuando me dieron esa cruceta que yo me hacía acá, esa cruz que yo me hacía de pelo, uy, esos manes, ay pana, ¿qué pasa aquí? yo le dije, es que no, monten la moto a la jaula. Y entonces yo llegué y les dije, uy, no, ¿sabes qué? Relajado, que yo soy actor, ¿sí me entiendes? Si quieres les muestro el carnet, voy para escena, vea que esa pistola es de mentira, el tombo la cogió, y dice, sí, esto es de balines, relajado. Y los otros compañeros del retén ya también de una se vinieron de mí todos azarados. Cuando yo ya les mostré el carnet, es que, hágale que todo bien, parcero, pero pilas, que si nos llega un reporte de un disfrazado de padre, ya sabemos que es usted. Y yo, no, hágale que todo bien. Entonces, eso es como otra fue que
Yo me fui vestido para la universidad con el personaje y yo entré en una clase, una lectiva que no son los que me conocen, sino que son gente de otras carreras. Ahí nos revuelven. Cuando al final de la clase, eso fue después de Semana Santa, al final de la clase se me acercaron dos pollitas es que a preguntar así todas asustadas, ay venga, ¿usted qué le pasó? ¿Usted qué le pasó en Semana Santa? ¿Usted por qué vino así? Que no sé qué. Ay, de una el cristero empezó a hablar, yo, no, ¿sabe qué? Yo tuve una inmersión y decidí pues como ser un cristero. Ay, no, uy, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Eso... Entonces el personaje empezó a hablar, yo les conté, no, lo que pasa es que este mundo está lleno de mucha maldad y yo considero que necesita un limpiador, un purgador, Entonces respondían ellas, le respondían al cristero, no, pero usted dejará actuar a la fuerza divina, a la justicia divina, ¿cómo así? Y usted ya ha hecho alguna cosa. Y como yo tenía la Biblia ahí en el pupitre, nos sentamos en un pupitre afuera de la clase y yo le dije, sí, pillé el arma mía y llegué a darse la Biblia y dejé ver pues así la pistola y volví y cerré el libro. Cuando mismo esas mujeres las dos, ay, cocho. Entonces yo les dije, si quieres empiezo con ustedes a hacerles el juicio. Ay, mujeres, la cara de esas mujeres, y ya, yo me les reí después, ahí mismo, guau, para que se calmaran. Ya había hecho mi trabajo de campo, ya sabía qué pensaba la gente de lo que yo había hecho. Y así hice varios, salía, hablaba con el cristero, a un negocio, un centro comercial. Eso ayuda bastante a un actor que está creando su personaje, que lo está interpretando, se puede decirlo así mayormente, que lo está interpretando, porque uno de los retos de un actor es precisamente encontrar características del personaje y llevarlas a escena. Esa es la dramaturga del actor. Con respecto al guión que usted le pasan, se recomienda que un actor lo lea primero todo antes de pasar al proceso de memorización para que reconozca la ubicación del personaje en la obra, sus características, el contexto en el que se mueve, y ya después es como le digo, encontrar, ese es el reto, encontrar características y llevarlas a escena. Y bueno, amigos, creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, gracias por llegar hasta acá, los que llegaron, y nos vemos en otro video.